Bienvenidos a la universidad. El día de hoy iniciamos con el curso de metodología de movilización. Nos habíamos quedado ahora iniciamos el capítulo número 13. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que están aquí. Los alentamos a no tirar la toalla. Es mucho material que se necesita dividir en toda la semana, en los cursos que estamos tomando, y hay que hacerlo con gozo, con alegría, porque están recibiendo una bendición muy grande. No lo tomen a la ligera, son privilegiados de recibir estas clases. El capítulo 13 de metodología de movilización, los principios bíblicos del reavivamiento. Versículo llave, dice segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro, y si se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere sanar nuestra tierra, nuestras congregaciones, nuestras células, y lo primero para hacerlos es humillarnos delante del Señor, de pedirle perdón por nuestros pecados, nuestras actitudes. Muchas veces tenemos indiferencias a la obra de Dios, y hoy más que nunca debemos de levantarnos y de creer en la visión que Dios nos ha dado y ponerla a funcionar y poner los dones, los principios bíblicos del reavivamiento, que es lo que nosotros necesitamos hacer. Deuteronomio 11 del 26 al 28 dice: mira pues, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición: si obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando hoy. Y la maldición: si no obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sino que os apartéis del camino que yo os mando hoy, para ir en pos de otros dioses que no habéis conocido. Desde aquí estamos viendo que el servir a Dios trae bendición. El salirse de la cobertura de Dios trae maldición. Y no lo digo yo. Dice Samuel en 1 Samuel 7:3, entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de en medio de vosotros los dioses extraños y las astartes, y preparad vuestros corazones para Jehová, servirle solo a Él os librará de manos de los filisteos. ¿Quién es el filisteo? Es el enemigo, es Satanás, que viene al rebaño a matar, a robar, a destruir. Y muchas veces la gente se va por la falta de humildad, por la falta de amor, por la falta de que nosotros seamos responsables en el reino de Dios. Ezequiel 33, 7 al 8. A ti, oh hijo de hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Si yo digo al impío, impío, morirás irreprensiblemente, y tú no hablas para advertir al impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nosotros tenemos una responsabilidad, ya que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Ahora yo tengo que ir y ver a aquel que lo necesita como yo lo necesitaba antes de recibirlo. Tengo que tener compasión, decir: Señor, dame compasión por las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón. Pero es mi responsabilidad hablarles a los que están a mi alrededor. Es mi responsabilidad decirles de Jesucristo, no avergonzarme de la palabra de Dios. Primera de Reyes 18:21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle. Pero el pueblo no le respondió nada. Recuerden que Elías pidió a Dios que bajara fuego del cielo, y Dios se manifestó de una manera gloriosa. Sí, no podemos tener dos señores, no podemos vivir con Dios y vivir con el diablo, no podemos tener un pie con Dios, sino si sirvo a Dios, le sirvo con todo mi corazón y hasta que Él venga. El plan de reavivamiento de Dios, segunda de Crónicas 7:14, tenemos que humillarnos, es lo que leímos, el versículo llave, es que nos tenemos que humillar delante de Dios. Dice: si se humilla mi pueblo,
Quiere decir, debemos de dejar las actitudes de altivez. Si oran, orar es otra situación que va a traer el avivamiento, el reavivamiento. Buscar el rostro de Dios, Señor, aquí estoy, examíname, perdóname, háblame, transfórmame. Y volverse de los malos caminos. Si estaba haciendo algo mal, ahora voy a hacer algo bueno. Voy a hacer las cosas como Dios manda, no como yo quiero. Si vamos ahora al capítulo número 14, el movilizador. Dios quiere usar tu vida como movilizador. Dios quiere que tú seas un ejemplo para otros. Tenemos los objetivos del capítulo 14 y el versículo llave, Josué 14:8. Mis hermanos que habían ido conmigo descorazonaron al pueblo, pero yo seguía a Jehová, mi Dios, con integridad. Habrá algunos que hablen negativo, algunos que hablen mal de la visión, mal de los apóstoles o mal de los pastores, pero tú mantente firme, tú sabes la verdad, no es hacerse al lado de una persona de otra, tú mantente firme porque Dios te va a dar la bendición y te va a dar la victoria. La tierra de Canaán es la tierra que fluye leche y miel. Cuando vemos a una persona que es sacada de Egipto, vemos la persona que es sacada del mundo y ahora está en el desierto. Va la prueba, va la lucha, va hasta que alcance la madurez espiritual y pueda llegar a la tierra de Canaán, la tierra de la fe, la tierra de la visión, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de la prosperidad. Es a donde Dios tiene que llevarte y uno tiene que decir, Señor, aquí estoy, pero no va a ser de la noche a la mañana, es un proceso. Dios le dijo a Josué para levantarse a atravesar el Jordán y exigir la tierra prometida. Él también le dijo para movilizar y tomar con él la nación entera de Israel. Sí, cuando muere Moisés se queda en su lugar Josué. Y Dios le dice en el capítulo 1, ¿cuántas veces está Dios diciéndole esfuérzate y sé valiente? Tenían que cruzar un río caudaloso, peligroso, donde podía morir el pueblo, las familias que él llevaba. Pero él era un líder que movilizaba gente y nosotros debemos de ser líderes movilizadores de gente, pero tenemos que empezar con el 1, tenemos que empezar con el 2, el 3, el 4 y luego movilizarlos y llevarlos a cruzar el río Jordán. ¿Cuánta gente no tendría miedo y decía, vamos a perder nuestras posesiones, vamos a perder? Pero Dios dijo, esfuérzate y sé valiente. Para servir a Dios hay que esforzarse, para servir a Dios hay que trabajar y darle a Dios la gloria. Esta gente oía la voz de Dios. Esta gente tenía que olvidarse del pasado. Sabes, en Egipto ellos pasaron por tantas cosas, ¿sí? Eran personas que estaban esclavizadas, que tenían que hacer los trabajos más duros, trabajaban de sol a sol, sí comían bien, porque Dios nunca nos va a dejar. Pero sabes que esas personas no eran libres y cuando Dios las hace libres se están acordando del pasado y Dios te dice el día de hoy, sepulta tu pasado, porque cuando vienes a Cristo ese pasado ha sido borrado por la sangre de Cristo. Esas personas conocían sus posesiones, esas personas eran fuertes y valerosas, conocían la llave del éxito, de seguir y obedecer a Dios, tenían el Espíritu de Dios en ellos. Tenían confianza en Dios, eran hombres de fe, tenían un corazón de siervo, eran llenos de sabiduría, eran fácilmente enseñados, se sometían a la enseñanza de la palabra, eran motivadores de otras personas y totalmente seguían al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y conocían cómo permanecer solo en Él, no estar yendo a contaminarse con dioses ajenos. Experimentaban la guerra, tenían una experiencia de primera mano con Dios, vieron la gloria de Dios, vieron la nube de día y el fuego que estaba sobre ellos de noche. Qué mejor calefacción que en la noche que hacía un frío intenso, había un fuego sobre ellos y que los calentaba, que los zapatos no se les terminaban porque no había zapaterías en donde ellos iban en el desierto. Dios estaba con ellos. Eso quiere decir, mientras tú camines bajo la voluntad de Dios, la bendición de Dios camina contigo. Fueron ungidos por Dios y habían experimentado
la gloria de Dios. ¿Cuál es el impacto de un movilizador? Puede escuchar la voz de Dios, se olvida de su pasado, conoce cuáles son sus posesiones, es fuerte y valeroso, conocía las llaves del éxito, tenía el Espíritu de Dios, tenía confianza en Dios, eran hombres de fe o mujeres de fe, tenían el corazón de un siervo y estaban llenos de la sabiduría de Dios. Continuamos con la prueba personal y ahora el capítulo número 15, los movilizados. El movilizador es el líder. Vamos a movilizar a la gente y los movilizados es la iglesia. Tenemos que movilizarlos a todos a ir en el camino de Dios, que jamás se aparten de Dios. Vemos los objetivos. El versículo llave, Hebreos 6:1. Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. O sea, una persona que está en Cristo tiene que ir madurando espiritualmente. Son las pruebas que nos ayudan a madurar, son los problemas que vienen a nuestra vida que nos ayudan en la madurez, pero debemos de ser un pueblo que se mueve, un pueblo que se mueve. Vemos la situación de la sangre. Los hijos, en el libro de Josué 5:10 dice: los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, al atardecer en las llanuras de Jericó. Y recuerden que iba a venir el ángel de la muerte y todos los israelitas tenían que poner la sangre del cordero que se iban a comer, la sangre en los linderos de la puerta, que significaba en el futuro la sangre de Cristo, que significaba también que la protección de Dios. Y el ángel de la muerte, al ver toda esa sangre afuera de las puertas, él pasaba y no hacía daño a esas personas. Y eso quiere decir la sangre de Cristo, del cordero que inmolado fue, nos limpia y nos lava de todo pecado y de toda maldad. El cuchillo, veamos lo que dice Colosenses 2:11. En él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. En el Antiguo Testamento había una circuncisión física, dolorosa, pero en el Nuevo Testamento es una circuncisión del corazón, de entregarle nuestro todo a Dios, de separarnos para servir a Dios, de mantenernos en santidad en un mundo de pecado, de maldad, de situación difícil. Romanos 2, 28 al 29 dice: porque no es judío el que lo es en lo visible, ni en la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28 al 29. Dios quiere que nosotros maduremos en Él. Y después viene lo que es el fruto. Cuando uno recibe al Señor, todo lo que es de Dios se multiplica. Digan conmigo, todo lo que es de Dios se multiplica. Dios te hizo para la multiplicación. En el Antiguo Testamento, todo el centro de lo que se hacía era multiplicarse físicamente. El pueblo de Dios eran millones de personas que se habían multiplicado, que tenían una fe, que servían a Dios, y todos estaban en una unidad, en el cuerpo de Dios en ese tiempo. Pero cuando viene Jesucristo, ahora la multiplicación es espiritual. Sí, yo me multiplico y tengo hijos, y qué bueno, entre más hijos tengas, mejor. Y entre más provisión tengas para tus hijos, mejor. Pero yo debo de multiplicarme, no solamente biológicamente. Qué bueno que me multiplico biológicamente, pero Dios quiere la multiplicación espiritual. Esa viene cuando una persona se arrepiente de su pecado y le pide perdón a Dios. El fruto, Hebreos 6:1. Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hacia la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Antes comía la leche espiritual, la jornada, ahora tengo que comer carne. Los seminarios que traemos de fueras para que la gente coma más, se alimente más y sea bendecida.
Dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Quiere decir, después de leche tengo que comer algo más fuerte. No me voy a quedar solo con la jornada, voy a seguir en el proceso, porque eso me lleva a la madurez espiritual. Hebreos 5:13, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. O sea, no me puedo. ¿Cómo te gustaría que tu bebé fuera bebé por toda su vida? Claro que no, porque el niño tiene un proceso. Primero es un bebé y luego va creciendo y va de etapa en etapa. Y lo más que el bebé crece, también su conocimiento crece, su habilidad crece, hasta llegar a ser una persona madura que pueda caminar, comer, hacer todo por sí sola. Y lo mismo en Cristo, tenemos que llegar a una madurez donde nosotros podamos alimentarnos de la palabra y dar fruto. En 1 Corintios 3:13 dice, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada. Y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Vamos a ver si lo que hicimos es de Dios. Y después la espada. Y la espada es símbolo de la palabra de Dios. Y nosotros debemos de llevar esa espada con nosotros en todo momento, en todo tiempo. Vamos al capítulo número 16. Principios de penetración. Objetivos. Ahí están. Versículo llave. Josué 4:13. Como 40,000 soldados listos para la guerra cruzaron delante de Jehová hacia las llanuras de Jericó para la batalla. Jericó era una fortaleza. Jericó era un lugar que no se podía penetrar. Hablamos de penetración, de entrar, de llegar. Era un lugar donde se calculaba que las paredes eran tan gruesas que no había manera de poder penetrar, y era una ciudad fortificada, una ciudad que se protegía de esa manera. Y Dios le dijo a Josué que llevara al ejército a marchar en contra de esa ciudad, pero les dio unas instrucciones específicas. Les dijo qué hacer, les dijo lo que no debían de hacer y lo que debían de hacer. Vamos a ver en Deuteronomio 6:23, dice la palabra: Él nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Para poder llegar a la tierra de Canaán tenían que pasar por estos lugares. Romanos 15:4, y el Dios de la perseverancia y de la exhortación os conceda que tengáis el mismo sentir los unos por los otros, según Cristo Jesús. Sí, nosotros tenemos que llegar al punto sin retorno. Cuando Dios nos llamó, es un llamado que no podemos regresarnos. Tenemos que estar con Cristo fieles hasta que Él venga por nosotros. Y cuando Israel vino la primera vez a la frontera con Canaán, ellos dijeron: nosotros no podemos tomar la tierra, el enemigo es más fuerte que nosotros. Está en Números 13:31. La incredulidad te tornará inmóvil. El umbral de las promesas de Dios no se realizará si hay incredulidad en tu vida. Tenemos que luchar cada uno de nosotros con la incredulidad que venga a nuestra vida y echarla fuera. Sí, no podemos entristecernos, ni llorar, ni murmurar, ni hacernos hacia atrás, ni cuestionar, ni rebelarnos. Porque si es así, no podremos llegar a la tierra prometida. ¿Qué principios tenemos que nosotros aprender para llegar a la tierra prometida? Bueno, los principios de penetración fueron sacados de las principales batallas registradas con el pueblo de Dios y Josué. Y vemos que nos tenemos que preparar para la guerra, nos tenemos que preparar en oración, tenemos que hablar fe, tenemos que conocer el campo del enemigo, tenemos que escuchar la voz de Dios. Josué 1:3 dice: y os he dado, como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Tú estás ganando gente en tu colonia?
¿Y por qué no viene? Debería estar llena tu célula. Pero si no toman las estrategias para ganar esa ciudad, para ganar esa colonia, para ganar esa cuadra, no podemos ganarla para Cristo. Tenemos que conocer al enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Reconozca la posición del enemigo. ¿Qué es los estragos que el enemigo está haciendo en el lugar? Busque la certidumbre de la presencia de Dios. Reconozca que la batalla es de Dios. Él nos ayudará a ganar la batalla. No dependa del razonamiento natural. Tengo que depender de lo que dice Dios. Isaías 55:8. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová de los ejércitos. Tengo que pensar como Dios, no con mi mente natural. Guerré la guerra ofensiva en lugar de la guerra defensiva. O sea, yo voy, estudio el lugar y traigo mi estrategia, oración, guerra espiritual. Nos preparamos en oración, escuchamos la voz de Dios y avanzamos a tomar la tierra. Sea estratégicamente móvil. O sea, tengo que conocer el lugar, tengo que ir, tengo que ver qué sucedió ahí. Y ataque las fortalezas importantes. Puede ser drogadicción, puede ser robo, puede ser prostitución, puede ser pobreza, miseria. No dependa de la carne. De repente Dios te manda a un lugar donde todo está muy mal, pero Dios te dará el poder para la conquista. Ataca la raíz de las causas del lugar en los síntomas de la superficie. Obedece a Dios. No te vayas a donde tú quieras, vete a donde Dios te envía. Perseverar en la batalla. No nos damos por vencidos ni tiramos la toalla. Enfoque en el vencedor en lugar de la victoria. Aprenda a volverse de la derrota a la victoria. Y la tierra que restó. Vamos a hacer la prueba personal, el estudio externo, y nos vamos ahora al capítulo número 17. Bienvenidos a la universidad. El día de hoy iniciamos con el curso de metodología de movilización. Nos habíamos quedado ahora iniciamos el capítulo número 13. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que están aquí. Los alentamos a no tirar la toalla. Es mucho material que se necesita dividir en toda la semana, en los cursos que estamos tomando, y hay que hacerlo con gozo, con alegría, porque están recibiendo una bendición muy grande. No lo tomen al... Obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sino que os apartéis del camino que yo os mando hoy, para ir en pos de otros dioses que no habéis conocido. Desde aquí estamos viendo que el servir a Dios trae bendición. El salirse de la cobertura de Dios trae maldición. Y no lo digo yo. Dice Samuel en 1 Samuel 7:3, entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de en medio de vosotros los dioses extraños y las astartés, y preparad vuestros corazones para Jehová, servirle solo a Él os librará de mano. Pedirle perdón por nuestros pecados, nuestras actitudes. Muchas veces tenemos indiferencias a la obra de Dios, y hoy más que nunca debemos de levantarnos y de creer en la visión que Dios nos ha dado y ponerla funcionaría, poner los dones, los principios bíblicos del reavivamiento, que es lo que nosotros necesitamos hacer. Deuteronomio 11 del 26 al 28 dice, mira pues, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando hoy. Y la maldición, si no, la ligera son privilegiados
de recibir estas clases. El capítulo 13 de Metodología de Movilización, los principios bíblicos del reavivamiento. Versículo llave. Dice 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro, y si se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere sanar nuestra tierra, nuestras congregaciones, nuestras células, y lo primero para hacerlos es humillarnos delante del Señor, de pedirnos de los filisteos. ¿Quién es el filisteo? Es el enemigo, es Satanás, que viene al rebaño a matar, a robar, a destruir. Y muchas veces la gente se va por la falta de humildad, por la falta de amor, por la falta de que nosotros seamos responsables en el reino de Dios. Ezequiel 33, 7 al 8. A ti, oh hijo de hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Si yo digo al impío, impío, morirás irreprensiblemente, y tú no hablas para advertir al impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré